Bueno, entonces hoy jugamos contra Suiza. Por lo tanto, les vamos a contar historias sobre Suiza dentro de nuestro seguimiento de las historias de los países a los cuales se ha enfrentado Colombia en este mundial. Ich schenk dir einen Jodler, einen flotten Jodler schenk ich dir. So einen echten Jodler, einen, der dich glücklich machen wird. Wenn wir dann jodeln, so im Duett, dann ist das Jodeln erst richtig nett. Suiza pues tiene una larga historia. Ella es chiquita, tiene 41.285 kilómetros cuadrados, es del tamaño más o menos del departamento del Casanare en Colombia y tiene una población de 8.9 millones de habitantes. Montañosa ella, montañosa, muy montañosa y sin embargo muy urbana, es bastante urbanizada. Ellos tienen una historia muy interesante porque ellos hicieron una confederación, un territorio que se consolidó a partir de la unión de las provincias. Esas provincias se llaman cantones. Y esos 3 cantones que se unieron en el siglo XIII y que son los originales, porque hoy día hay más, se volvieron como un escudo de todos contra los Habsburgo. Es que los Habsburgo eran montadorcísimos en esa época y era un imperio muy poderoso en Europa. Entonces los suizos decidieron que no se plegaban a los Habsburgo y que hacían los 3 cantones para poderse proteger de todo lo que estaba pasando. Hicieron una unión militar y crearon las bases de la independencia. Entonces se unieron estados, ellos tenían ciudades muy importantes y prósperas como Zúrich, como Berna, como Basilea, y se unieron para formar una riqueza económica grande que hoy todavía tienen. Entonces ellos hablan francés, alemán y italiano, como en términos generales, y una lengua antigua muy poderosa que es muy importante para ellos que se llama el romanche. Entonces resulta que ellos decidieron una cosa muy inteligente. Ellos decidieron que en las guerras mundiales ellos iban a tener una neutralidad perpetua. Eso lo decidieron en la Santa Alianza en 1815 cuando se hizo toda la reorganización de Europa. Y lo hicieron bien porque de ahí en adelante vendrían una mano de guerras. Entonces no hubiera habido manera en que uno u otro de los cantones se hubiera visto enfrentado en las sucesivas guerras que existirían en Europa, porque en todo caso uno u otro estaba ahí. Entonces los 3 cantones, si se hubieran metido en cualquier guerra, se disuelven. Entonces la solución histórica de ellos era la neutralidad perpetua. Y esa neutralidad perpetua nos pone en una situación nueva y distinta frente a todos los demás países europeos, frente a todas las demás guerras que habría de suceder, que fueron muchísimas de ahí en adelante, incluidas 2 mundiales. Y eso les dio a ellos un lugar en la historia, desde donde ellos pueden tener un escenario diferente. Hubo una batalla que se llamaba la batalla de Solferino, y esa batalla fue tan sangrienta y la gente quedó tan desolada que uno de los hombres, Frederick Dunant, dijo que él necesitaba permiso para ir a ayudar a toda la gente que estaba sufriendo, los soldados abandonados, todos los de todos los bandos. Y el haber entrado a socorrer a los soldados abandonados y destruidos en la guerra, y todos por igual ayudarlos, es el origen de la Cruz Roja, que eventualmente va a tener la misma bandera de Suiza, pero al revés, invertidos los colores. Y eso viene por la batalla de Solferino y por el derecho a la compasión en el campo de batalla. Entonces ellos de ahí en adelante, por la misma posición que tomaron, de ser un país neutral, son la sede de todos los organismos multilaterales de Europa y son el punto donde se encuentran todas las diferentes conversaciones que se tienen que hacer sobre Europa, y van a tener un poder financiero tremendo. Ellos van a fundar una carta, el equivalente a la Carta Magna, que daría origen a la Constitución, a los parlamentos ingleses. Ellos lo van a tener en 1291. Es la Bundesbrief,
y es una tradición histórica de los 3 cantones que se reúnen para jurarse la ayuda, la confidencialidad y de ahí en adelante crear un documento que sella todo eso. Entonces, y les ha ido bien con su historia, y entonces resulta que ellos tienen una cantidad de características por las cuales los conocemos. Por un lado, en el siglo XVI eran unos mercenarios terribles. Esa fama la cambiaron con creces en la historia, pero en aquella época así pasaba. Terribles. Eran los mercenarios más precisos de Europa. En un momento dado defendieron a Roma de un ataque. Y la defensa que hicieron de Roma fue tan eficaz y tan importante que los papas los consideraron la guardia papal hoy día, hasta nuestros días sigue siendo así, y tienen el uniforme que tenían en esa época, y hoy por hoy ellos son de lo más tradicional de la Guardia del Vaticano. Esa es otra de las cosas por las que lo conocemos. También los conocemos por los chocolates. Es por lo que más lo conocemos, porque ellos resulta que se inventaron unas fórmulas entre leche condensada y chocolate. Hicieron unas fórmulas muy particulares, un señor Nestlé y un señor Lindt, y crearon una marca de chocolate mundial, los chocolates suizos. Y por el otro lado, pues son relojeros. Esta gente fue la que desarrolló la precisión en los relojes y llegaron a tener, en el mundo entero se les conoce por los relojes, y tienen una tipografía tan particular que existe un tipo de letra que se llama helvética. Helvecia es una manera también de hablar de Suiza. Entonces, ellos crearon una serie de identidades a partir de cosas muy distintas a las que otros pueblos las crean. Y también en el relato mítico, pues ellos tienen a Guillermo Tell, que una vez más, tratando de resistir al poder de los Habsburgo, Guillermo Tell era un ballestero, un hombre que manejaba la ballesta, el arma de la época, y lo pusieron a medir su precisión sobre una manzana puesta en la cabeza de su hijo, Y él pues logró no decapitar al hijo y ser el símbolo de la resistencia de los suizos frente al poder siempre amenazante de los Habsburgo. Y por el otro lado, otro de los personajes que conocemos muchísimo de la narrativa de los suizos es Heidi. Abuelito, dime tú, ella por allá en las montañas. Entonces, una niña huérfana que crece junto a su abuelo en los Alpes. Y esa es como la leyenda de Heidi, que va a ser tan importante en las referencias de ellos. Las relaciones de ellos con Colombia son relaciones que llevan mucho tiempo. Desde 1908 se relacionaron ellos con Colombia y hemos tenido relaciones comerciales, tratados de amistad, tratados de comercio, tratados de libre comercio. Hemos estado, teniendo toda clase de contactos con ellos, farmacéuticos, industriales, manufactureros, toda clase de relaciones, pero hay una que es muy importante. Los suizos, por su naturaleza de neutralidad y por la política que optaron tempranamente en el escenario de Europa, nos han apoyado incondicionalmente en todos los acuerdos de paz. Toda la búsqueda que Colombia ha tenido por la paz y sigue teniendo, los suizos la han apoyado. Entonces también tenemos de ellos su respaldo y su apoyo en la búsqueda de esta paz que los colombianos necesitamos tanto, y ellos nos han dado la mano ahí. En cuanto al fútbol, ellos entraron acá directo, por una clasificación directa, superaron una cantidad de grupos importantísimos, tienen una solidez defensiva grande, son precisos como les gusta hacer a ellos, de alta regularidad, y en 1994 nos enfrentamos con ellos y en esa ocasión les ganamos 2-0. Fue la última vez que nos hemos visto con ellos en una cancha. Y hoy nos vamos a ver para ver cuál de los dos va a pasar a cuartos de final. Entonces, pues con todo el espíritu en alto y contando la historia de este pueblo tan interesante, hoy nos vemos Suiza-Colombia.